Cuando sentí el pinchazo de la aguja en mi brazo, supe que algo andaba terriblemente mal. Los ojos de Daniela, mi sobrina, brillaban con una frialdad que nunca había visto antes. «Tranquila, tía Elena, esto es por tu bien», susurró mientras la enfermera me sostenía el otro brazo con fuerza innecesaria. Intenté gritar, pero mi voz salió como un gemido ahogado. Las luces del hospital comenzaron a girar sobre mi cabeza, transformándose en espirales que me arrastraban hacia la oscuridad. Lo último que vi fue a Daniela guardando mi teléfono en su bolso, ese mismo bolso que yo le había regalado para su cumpleaños. 72 años de vida, 30 años construyendo mi negocio ladrillo a ladrillo, y todo estaba a punto de desaparecer por culpa de la única persona a quien había amado, como a una hija. Mis dedos intentaron aferrarse a algo, cualquier cosa, pero el medicamento ya fluía por mis venas como veneno. Pensé en mi hermana Rosa, quien había muerto dejándome a su hija de solo 8 años. Le prometí cuidarla, educarla, darle todo lo que yo no tuve, y así lo hice durante 20 años. La crié, pagué sus estudios, le di un hogar, amor incondicional. Ahora, mientras caía en ese vacío inducido químicamente, comprendí que había criado a la serpiente que me mordería. El sabor metálico en mi boca me confirmaba que esto no era un simple sedante. Daniela había planeado cada detalle. Hola a todos, soy Elena Márquez y lo que van a escuchar no es solo mi historia, es una advertencia. Porque cuando confías ciegamente en tu propia sangre, cuando das todo sin esperar nada a cambio, a veces la vida te devuelve una traición que te destroza por dentro. Durante 28 años fui dueña de una cadena de tintorerías en la Ciudad de México. Empecé con un local pequeño y terminé con 12 establecimientos. No heredé nada, no tuve ayuda de nadie. Cada peso que gané fue con el sudor de mi frente. Levantándome a las 5 de la mañana y acostándome pasada la medianoche. Nunca me casé, nunca tuve hijos propios. Mi vida entera giró en torno a mi trabajo y a Daniela, la hija de mi hermana menor que murió de cáncer cuando la niña apenas tenía 8 años. Me convertí en su madre, en su padre, en su todo. La vi crecer, celebré sus logros, sequé sus lágrimas. Cuando cumplió 25 años, comencé a enseñarle el negocio. Pensé que algún día heredaría todo lo que construí. Antes de contarles cómo terminé encerrada en un hospital psiquiátrico, mientras mi sobrina vaciaba mis cuentas bancarias, quiero pedirles algo. Déjenme un comentario diciéndome desde qué ciudad están viendo este video. Necesito saber que no estoy sola, que hay personas ahí afuera que entienden lo que es ser traicionado por tu propia familia. Cada comentario me recuerda que sobreviví para contar esta historia y ayudar a otros a no cometer mis errores. Ahora sí, déjenme llevarlos al principio de esta pesadilla. Todo comenzó hace 2 años, un martes normal como cualquier otro. Estaba en la oficina central, revisando los números del trimestre, cuando Daniela entró con una sonrisa radiante. Traía café y mi pastel favorito de la panadería de la esquina. «Tía, necesito hablar contigo sobre algo emocionante», dijo sentándose frente a mí. Le había dado un puesto de gerente en 3 de mis tintorerías y estaba orgullosa de cómo manejaba el negocio. «Claro, mi amor, dime», respondí cerrando mi laptop para darle toda mi atención. Daniela respiró profundo y comenzó a hablarme sobre una oportunidad de expansión. Un viejo amigo suyo, Roberto Salinas, era agente inmobiliario y había encontrado 3 locales perfectos en zonas de alto poder adquisitivo. Podríamos duplicar nuestras ganancias en menos de 1 año, tía. Los números son increíbles, explicaba mientras me mostraba carpetas con proyecciones y fotografías. Todo se veía profesional, bien organizado. Revisé los documentos durante días. Los locales existían, las cifras parecían razonables. Daniela me presionaba suavemente cada día. «Tía, si no nos movemos rápido, otra empresa tomará estos espacios. Es la oportunidad de nuestra vida». Su entusiasmo era contagioso. Después de 2 semanas de análisis, firmé los contratos y transferí $400,000 como inversión inicial. Daniela lloró de felicidad y me abrazó durante minutos. «Gracias, tía Elena. Te juro que no te arrepentirás. Vamos a hacer historia juntas», me dijo contra mi hombro. Recuerdo haber sentido una paz profunda, creyendo que finalmente tendría a alguien que continuaría mi legado. Los primeros 3 meses después de la inversión, todo parecía marchar según lo planeado. Daniela me mostraba reportes de avance, fotografías de las remodelaciones, permisos municipales. Yo visitaba los locales ocasionalmente y efectivamente había trabajo en proceso. Los obreros estaban ahí, las paredes se pintaban, se instalaban equipos nuevos. «Todo va perfecto, tía. En 2 meses abrimos las puertas», me aseguraba Daniela cada vez que preguntaba. Pero algo comenzó a cambiar sutilmente.
Mi sobrina empezó a mostrarse irritable cuando yo quería revisar los detalles financieros más a fondo. «Tía, ¿confías en mí o no confías en mí?», me decía con una expresión herida. Me hacía sentir culpable por dudar. Empezó a mencionar que me veía cansada, que debería tomarme unas vacaciones, que llevaba décadas trabajando sin parar. «Tienes 72 años, tía. Mereces descansar. Yo puedo manejar todo por un tiempo», insistía con preocupación aparentemente genuina. Un viernes por la tarde, llegó a mi casa acompañada de un hombre de unos 45 años, bien vestido, con una sonrisa amable pero calculadora. «Tía Elena, te presento al doctor Arturo Mendoza. Es psiquiatra y me ha ayudado mucho últimamente con el estrés del trabajo», dijo Daniela sirviéndome té. Pareció extraño que trajera a un psiquiatra a mi casa sin previo aviso, pero la educación me obligó a ser cortés. El doctor Mendoza comenzó con preguntas casuales sobre mi rutina, mi sueño, mi estado de ánimo. ¿Ha notado cambios en su memoria últimamente, señora Márquez? ¿Olvida dónde deja las cosas? ¿Se siente confundida a veces?, preguntaba mientras tomaba notas en una libreta negra. «No más de lo normal para mi edad», respondí sintiéndome cada vez más incómoda. Daniela intervino entonces, su voz cargada de falsa preocupación. «Tía, el otro día me llamaste 3 veces para preguntarme lo mismo y olvidaste que teníamos una junta importante. Estoy preocupada por ti». Eso era mentira. Yo recordaba cada detalle de mi agenda, cada cita, cada compromiso. Se lo dije claramente, pero el doctor Mendoza intercambió una mirada significativa con Daniela. «La negación es común en estos casos», murmuró el médico. Esa visita me dejó un sabor amargo. Durante las siguientes semanas, Daniela multiplicó sus comentarios sobre mi supuesta confusión mental. Delante de empleados, de proveedores, de mi contador, mi sobrina dejaba caer frases como «la tía Elena está teniendo algunos problemitas de memoria» o «ay, no le hagan caso, últimamente anda un poco desorientada». Lo hacía con tanta dulzura, con tanta aparente tristeza que la gente le creía. Comenzaron a mirarme con lástima. Mi contador incluso me sugirió que considerara delegar más responsabilidades. «Elena, todos envejecemos. No hay vergüenza en reconocer cuando necesitamos ayuda», me dijo un día. Me sentía como si estuviera perdiendo el control de mi propia narrativa. Cada protesta mía era interpretada como evidencia de mi supuesto deterioro mental. Las cosas se aceleraron cuando intenté revisar personalmente los estados de cuenta de las nuevas tintorerías. Pedí acceso a los registros financieros y Daniela se puso pálida. «Tía, ya te los mostré la semana pasada. ¿No recuerdas?», dijo con voz temblorosa. «No me mostraste nada, Daniela. Quiero ver los números ahora», insistí firmemente. Mi sobrina salió de la oficina diciendo que los traería, pero nunca regresó ese día. En su lugar, recibí una llamada del doctor Mendoza. «Señora Márquez, Daniela me contó sobre el incidente. Me preocupa su bienestar. ¿Podría venir a mi consultorio para una evaluación completa?», sugirió con tono profesional. Rechacé la invitación. No estaba loca y no necesitaba ninguna evaluación. Esa noche decidí investigar por mi cuenta. Llamé al agente inmobiliario que supuestamente había facilitado las propiedades. Cuando mencioné el nombre de Roberto Salinas, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Señora, Roberto Salinas dejó de trabajar con nosotros hace 3 años. Fue despedido por fraude», me informaron. Mi corazón se detuvo. Llamé a los proveedores de equipos para las nuevas tintorerías. Ninguno tenía registro de órdenes a mi nombre o de mi empresa. Las facturas que Daniela me había mostrado eran falsas. Conduje hasta los 3 locales esa misma noche, con las manos temblando sobre el volante. El primero estaba vacío, con un letrero de «se renta». El segundo era una ferretería que llevaba años operando. El tercero ni siquiera existía en la dirección indicada. $400,000 habían desaparecido en el humo. Me estacioné en una calle oscura y lloré hasta que me dolió el pecho. No por el dinero, aunque era una fortuna. Lloré por la traición, por el engaño calculado, por los meses de mentiras dichas con cara de ángel, por alguien a quien amaba como a mi propia sangre. A la mañana siguiente, llegué a la oficina decidida a confrontar a Daniela y llamar a la policía. Pero cuando entré, encontré a mi sobrina sentada en mi silla, rodeada del doctor Mendoza, mi contador y 2 personas que no conocía. «Tía Elena, qué bueno que llegaste. Estábamos preocupadísimos. Desapareciste toda la noche sin avisar a nadie», dijo Daniela poniéndose de pie con expresión angustiada. «No desaparecí. Fui a verificar las inversiones que me prometiste y descubrí que todo era mentira», dije con voz firme, mirándola directamente a los ojos.
Daniela palideció, pero rápidamente cambió su expresión a una de profunda tristeza. ¿Ves, doctor? Está teniendo delirios paranoicos. Cree que le estoy robando cuando todo el dinero ha sido invertido legalmente. Tiene todos los documentos, pero no los reconoce, dijo con voz quebrada. El doctor Mendoza se acercó a mí con las manos extendidas en un gesto apaciguador. Señora Márquez, entiendo que está confundida y asustada. Esto es normal con el deterioro cognitivo, pero necesitamos que nos permita ayudarla. Las dos personas desconocidas resultaron ser abogados. Uno de ellos, un hombre calvo con traje gris, habló entonces. Señora Márquez, su sobrina ha solicitado una tutela temporal debido a su estado mental. Tenemos documentación médica que respalda esta solicitud. Es por su propio bien. Mi mundo se desmoronó en ese instante. Entendí que esto había sido planeado durante meses, quizás años. Cada comentario sobre mi memoria, cada visita del doctor Mendoza, cada testigo que Daniela había cultivado, todo formaba parte de un plan meticuloso para declararme incompetente y tomar control de mi empresa y mi fortuna. Intenté explicar, mostrar evidencia de mi investigación, pero cada palabra mía era interpretada como confusión senil. Mi contador, a quien conocía desde hacía 15 años, me miraba con lástima. Elena, tal vez sea tiempo de dejar que la familia se haga cargo. Has trabajado demasiado durante demasiado tiempo, dijo suavemente. Me sentí completamente sola en una habitación llena de gente. Daniela se acercó y tomó mi mano. Sentí su piel fría, su pulso tranquilo. Me miró con esos ojos que creí conocer y vi a una extraña. Tía, firmaste un poder notarial hace 6 meses durante una de tus crisis. No lo recuerdas, pero está todo legal. Yo solo estoy protegiendo tu patrimonio y tu salud. Mentira, nunca firmé tal cosa. Pero cuando el abogado me mostró documentos con lo que parecía mi firma, comprendí la magnitud del fraude. Habían falsificado mi firma, creado un historial médico falso, construido una narrativa completa de demencia senil. Y yo, ingenua, confiada, ciega, nunca vi venir el golpe hasta que fue demasiado tarde. Esa misma tarde, 2 paramédicos llegaron a la oficina. Daniela les explicó que yo había tenido un episodio psicótico y necesitaba evaluación hospitalaria inmediata. Intenté resistirme, gritar, pero me sujetaron con firmeza profesional. Señora, no queremos lastimarla. Colabore, por favor, decía uno de ellos mientras me guiaban hacia la ambulancia. La gente en la calle se detenía a mirar. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Yo gritaba que me estaban secuestrando, que mi sobrina me estaba robando. Pero mis palabras sonaban exactamente como los delirios de una anciana confundida. Daniela subió a la ambulancia conmigo, sosteniendo mi mano, limpiándose lágrimas falsas. Tranquila, tía. Vamos a un lugar donde te van a cuidar muy bien. Todo va a estar bien, susurraba mientras el vehículo aceleraba. Llegamos a un hospital privado en las afueras de la ciudad. Era un lugar elegante, discreto. El tipo de institución donde las familias ricas internan a sus parientes problemáticos. Me llevaron directamente a una habitación individual en el 3er piso. Las paredes eran de un blanco implacable. Había una cama, una silla, una pequeña ventana con barrotes decorados para parecer menos obvios. El doctor Mendoza ya estaba ahí, esperándome con una sonrisa tranquilizadora y una jeringa en la mano. Elena, vamos a ayudarla a descansar. Ha tenido un día muy difícil, dijo acercándose. Retrocedí hasta chocar contra la pared. No estoy loca. Mi sobrina me está robando. Revisen las cuentas. Los locales no existen. Por favor. Supliqué mirando a las enfermeras, al doctor, a Daniela. Nadie me creyó. La aguja perforó mi piel y el mundo comenzó a disolverse en las orillas. Mientras perdía la conciencia, escuché la voz de Daniela, ahora sin el disfraz de preocupación. Gracias, doctor. ¿Cuánto tiempo podemos mantenerla aquí? El tiempo que necesites para hacer lo que tengas que hacer, respondió Mendoza. Sus palabras fueron lo último que escuché antes de caer en la oscuridad, sabiendo que acababa de comenzar la peor pesadilla de mi vida, encerrada, sedada, mientras la persona que crié con todo mi amor destruía todo lo que había construido. Desperté con la boca seca y la cabeza envuelta en algodón. La luz que entraba por la pequeña ventana me indicaba que era de mañana, pero no sabía qué día. Intenté incorporarme y descubrí que mis muñecas tenían marcas rojas. Me habían sujetado durante la noche. El pánico me golpeó como una ola fría. Esto era real. Estaba encerrada en un hospital psiquiátrico y nadie vendría a rescatarme porque todos creían la historia de Daniela. La puerta se abrió y entró una enfermera con una bandeja. Era una mujer de unos 50 años, rostro amable pero profesionalmente distante. Buenos días, señora Márquez. ¿Cómo se siente hoy?
Traje su desayuno y sus medicamentos, dijo con tono alegre pero firme. No necesito medicamentos. Necesito un teléfono. Necesito un abogado. Me están reteniendo ilegalmente, dije intentando mantener la calma. La enfermera suspiró como si hubiera escuchado esto 1000 veces antes. Señora, todos los pacientes dicen lo mismo al principio. Es parte del proceso de negación. Pero créame, está aquí porque lo necesita. Su sobrina la ama mucho y solo quiere lo mejor para usted. Dejó la bandeja en la mesita y esperó a que tomara las pastillas. Había 3, una rosa, una blanca, una azul. Fingí tragarlas, pero las escondí bajo mi lengua. Cuando la enfermera se fue satisfecha, las escupí en mi mano. Sedantes potentes. Si seguía tomándolos, nunca podría pensar con claridad suficiente para salir de ahí. Durante los siguientes días, desarrollé una rutina de supervivencia. Fingía tomar los medicamentos. Mantenía un comportamiento dócil. Asentía cuando el doctor Mendoza venía a evaluarme, con preguntas diseñadas para confirmar mi supuesta demencia. ¿Qué día es hoy, Elena? ¿Recuerda dónde está? ¿Sabe quién es el presidente? Preguntaba anotando cada respuesta. Yo respondía correctamente, pero con cierta confusión calculada. Suficiente para no parecer combativa, pero no tanto como para justificar una internación prolongada. Necesitaba que bajaran la guardia. El tercer día, Daniela vino a visitarme. Entró con un ramo de flores y una expresión de preocupación perfectamente actuada. Se sentó en la silla junto a mi cama y tomó mi mano. Tía, ¿cómo te sientes? Te ves mejor. El doctor dice que estás respondiendo bien al tratamiento, dijo acariciando mi mano. La miré directamente a los ojos. ¿Por qué, Daniela? ¿Por qué me hiciste esto? Yo te di todo. Su máscara se resquebrajó por un segundo. Vi algo frío y duro en su mirada, antes de que volviera a colocarse la expresión de sobrina preocupada. Tía, no sé de qué hablas. Estás enferma, pero vamos a cuidarte, te lo prometo. Se quedó 20 minutos más hablando de trivialidades, mencionando que estaba manejando el negocio mientras yo me recuperaba. Cuando se fue, dejó su bolso olvidado junto a la silla. No fue un accidente. Dentro encontré mi teléfono, pero estaba apagado y sin batería. También había documentos. Curiosa, los revisé. Eran transferencias bancarias. Daniela había movido $200,000 de mis cuentas comerciales a una cuenta en las Islas Caimán. Había vendido 2 de mis tintorerías a precio de remate a una empresa fantasma que probablemente ella controlaba. Había solicitado préstamos usando mis propiedades como garantía. En menos de 3 días, mi sobrina había desmantelado sistemáticamente mi imperio financiero. Fotografié cada documento con el teléfono antes de que se agotara completamente la poca batería que quedaba. Esa noche, una enfermera diferente entró para el turno nocturno. Era más joven, de unos 30 años, con cara de cansancio. Se presentó como Lucía. Mientras revisaba mis signos vitales, me arriesgué. Lucía, necesito que me escuches. No estoy loca. Mi sobrina me internó aquí para robarme. Tengo pruebas. Por favor, solo necesito que me consigas un cargador de teléfono, susurré. Lucía se quedó quieta, con el estetoscopio aún en mis oídos. Esperaba que me ignorara, que reportara mi delirio al doctor Mendoza, pero algo en su expresión cambió. ¿Su sobrina es la señorita Daniela Márquez, la del vestido caro y las uñas perfectas? Y preguntó en voz baja. Asentí. Lucía apretó los labios. Esa mujer trató a mi compañera como basura el otro día. Dijo que las enfermeras éramos personal de servicio. No le caigo bien. Vi un destello de esperanza. Lucía, si me ayudas, te juro que cuando salga de aquí te recompensaré. Pero más importante, estarás haciendo lo correcto. La enfermera dudó, mirando hacia la puerta. Finalmente suspiró. Mi turno termina a las 7 de la mañana. Veré qué puedo hacer, pero si me descubren, pierdo mi trabajo. Esa noche no dormí. Cada minuto se arrastraba como una hora. Tenía un plan formándose en mi mente, pero necesitaba comunicación con el exterior. Necesitaba contactar a alguien que pudiera ayudarme antes de que Daniela terminara de destruir todo lo que había construido. A las 6:30 de la mañana, Lucía entró silenciosamente a mi habitación. Traía un cargador de teléfono escondido bajo su bata. Tiene 30 minutos antes de que empiece el cambio de turno y hagan la ronda. Use el tiempo sabiamente, señora Márquez. Y por favor, no me involucre si esto sale mal, susurró conectando el teléfono a un enchufe detrás de la cama. Mis manos temblaban mientras el teléfono cobraba vida. Tenía 137 llamadas perdidas, la mayoría de números desconocidos, probablemente proveedores y clientes preocupados. Tenía que ser estratégica. ¿A quién podía llamar que no estuviera ya convencido de mi supuesta demencia? Entonces recordé a Javier Solís,
Un abogado que había ayudado a una amiga mía años atrás con un caso de fraude familiar. Era conocido por ser implacable y por no dejarse intimidar. Busqué su número en internet con dedos torpes por los nervios. Eran las 6:40 de la mañana, pero tenía que arriesgarme. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz ronca de sueño contestara. Solís. Licenciado, mi nombre es Elena Márquez. No me conoce, pero necesito ayuda urgente. Mi sobrina me ha encerrado en un hospital psiquiátrico para robarme. Tengo pruebas. Por favor, necesito que me crea, dije rápido, sin respirar. Hubo un silencio. ¿Dónde está, señora Márquez? Y preguntó, su voz ahora alerta. Le di el nombre del hospital y mi ubicación. Le hablé rápido de Daniela, del dinero desaparecido, de las transferencias que había fotografiado. Señora, necesito que me envíe esas fotografías ahora mismo. Y necesito el nombre completo de su sobrina, su identificación oficial si la tiene, y los nombres de cualquier persona involucrada en esto. Mis dedos volaron sobre la pantalla, enviando cada foto, cada dato que tenía. Javier Solís me hizo preguntas precisas, legales, enfocadas. No había lástima en su voz, no había duda. Me trataba como a una cliente competente, no como a una anciana senil. Señora Márquez, voy a solicitar una orden de habeas corpus hoy mismo, pero necesito que aguante ahí dentro. No tome los medicamentos que le den, manténgase lúcida. ¿Puede hacer eso? Puedo, respondí sintiendo por primera vez en días que había esperanza. Colgamos cuando el reloj marcaba las 7:05. Desconecté rápidamente el teléfono y se lo devolví a Lucía, quien lo escondió de nuevo bajo su bata. Gracias, nunca olvidaré esto, le dije. Lucía asintió nerviosa y salió justo cuando escuché voces en el pasillo. El cambio de turno había comenzado. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. Fingía sumisión, mientras por dentro mi mente trabajaba constantemente. Javier Solís me había enviado un mensaje de texto cifrado, confirmando que había presentado la petición legal. Pero los tribunales son lentos, incluso con casos urgentes. Mientras tanto, Daniela seguía visitándome, actuando su papel de sobrina devota. En su tercera visita, se sentó y me habló como si yo fuera una niña. Tía Elena, tengo buenas noticias. Encontré un comprador para el edificio de la oficina central. Van a ofrecer un precio justo y así podremos pagar tu tratamiento aquí. Por mucho tiempo, sonrió dulcemente. Mi tratamiento. Años encerrada, sedada mientras ella gastaba mi dinero. Daniela, ¿te acuerdas cuando tenías 12 años y te enseñé a hacer cuentas en la tintorería? Dije con voz suave. Ella pareció sorprendida por el cambio de tema. Claro, tía. Me encantaba jugar con la caja registradora. Te enseñé que la honestidad en los negocios es lo más importante. Que puedes perder dinero, pero nunca tu integridad. ¿Recuerdas eso? La sonrisa de Daniela se congeló. Tía, no sé a dónde quieres llegar con esto. Quiero llegar a que tu madre estaría devastada si supiera lo que has hecho. Rosa era la persona más honesta que conocí. Y tú has deshonrado su memoria con cada mentira, con cada documento falsificado, con cada peso que has robado. Daniela se puso de pie bruscamente. Su máscara finalmente cayó por completo. ¿Mi madre? Mi madre murió dejándonos sin nada. Tú te convertiste en la heroína, en la tía generosa que nos salvó. ¿Sabes cuántas veces escuché tu tía Elena esto, tu tía Elena aquello? Trabajé en tus tintorerías durante años, sonriendo, agradeciendo, mientras tú recibías todo el crédito. Ese dinero debió ser mío desde el principio. Solo estoy tomando lo que me corresponde. Ahí estaba la verdad. Años de resentimiento oculto bajo sonrisas falsas. Daniela, yo te amé. Te di todo voluntariamente. Nunca me debiste nada excepto honestidad. El amor no paga facturas, tía. Y tu amor siempre vino con condiciones, con expectativas. Tenía que ser la sobrina perfecta, la aprendiz agradecida. Me cansé de ese papel. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, el doctor Mendoza dice que tu condición está empeorando. Quizás necesites tratamientos más intensivos. Electrochoques, tal vez. Para tu propio bien, por supuesto. Salió dejándome con el corazón acelerado. La amenaza era clara. Si no me rendía, me harían daño real. Esa noche, Lucía entró para su turno. Le conté sobre la amenaza de electroshock. Su rostro palideció. Señora Márquez, eso es tortura. Necesitamos sacarla de aquí ya. Mi abogado está trabajando en eso, pero necesito un favor más. Necesito que documentes todo lo que me dan de medicación. Cada visita del doctor Mendoza. Cualquier procedimiento que ordenen. Eso será evidencia. Al 4.º día de internación, el doctor Mendoza entró con 2 enfermeros que no había visto antes. Hombres grandes con expresiones duras. Elena,
Tenemos que hacer una evaluación más profunda de tu condición. Te vamos a llevar a otra ala del hospital, dijo con tono profesional, pero sus ojos traicionaban algo oscuro. Supe que este era el momento que Daniela había amenazado. Me iban a hacer daño para que nunca pudiera testificar coherentemente contra ella. No voy a ir a ningún lado, dije retrocediendo hacia la esquina de la habitación. Los enfermeros avanzaron. Señora, no ponga esto difícil, dijo uno extendiendo las manos hacia mí. Grité tan fuerte como pude. Sabiendo que probablemente nadie vendría a ayudarme, pero necesitando hacer ruido, crear testimonio de que esto estaba pasando. Los enfermeros me sujetaron. Eran fuertes y yo solo una mujer de 72 años. Sentí que preparaban otra inyección cuando escuché voces elevadas en el pasillo. Discusiones, pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe y entraron 2 oficiales de policía, seguidos de Javier Solís y una mujer que portaba documentos oficiales. «Suelten a mi clienta inmediatamente», ordenó Javier con voz autoritaria. «Tengo una orden judicial de liberación inmediata y una orden de arresto para el doctor Arturo Mendoza por secuestro, falsificación de documentos médicos y conspiración para cometer fraude». El doctor Mendoza palideció. Los enfermeros me soltaron instantáneamente. Uno de los policías se acercó a Mendoza. «Doctor, tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra». Mientras esposaban a Mendoza, Javier se acercó a mí. «Señora Márquez, ¿está herida?». Negué con la cabeza, temblando de alivio y adrenalina. «Lucía, la enfermera, ¿dónde está?». «Ella me ayudó», pregunté. «¿La mujer con los documentos?», que resultó ser una trabajadora social, habló entonces. La enfermera Lucía Ramos dio un testimonio detallado. Sus notas fueron cruciales para acelerar esta orden. «Está siendo escoltada a un lugar seguro en caso de represalias». Me ayudaron a empacar mis pocas pertenencias. Cuando salí de esa habitación, sentí como si respirara por primera vez en días. Pero la batalla apenas comenzaba. Daniela seguía libre, mi dinero seguía desaparecido. Y yo tenía que probar ante el mundo que nunca estuve loca, solo traicionada por la persona en quien más confiaba. Salí del hospital directamente hacia la oficina de Javier Solís. Era un lugar sobrio, lleno de libros legales y cajas de archivos. Me senté frente a su escritorio, aún sintiendo la textura de las sábanas del hospital en mi piel. «Señora Márquez, vamos a trabajar rápido. Ya presenté una denuncia penal contra su sobrina por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. También contra el doctor Mendoza por secuestro y conspiración. Pero necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle», dijo Javier abriendo una grabadora. Pasé 3 horas relatando toda la historia. Cada mentira de Daniela, cada documento falso, cada centavo roubado. Javier tomaba notas meticulosamente, interrumpiendo solo para hacer preguntas específicas. «¿El poder notarial que ella dice que usted firmó, alguna vez lo vio personalmente?», preguntó. «Solo copias, nunca el original», respondí. «Bien, eso sugiere falsificación. Vamos a necesitar un perito calígrafo. También necesitamos congelar todas las cuentas asociadas a su sobrina inmediatamente antes de que transfiera más dinero». Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en un torbellino de procedimientos legales. Javier obtuvo órdenes para congelar las cuentas bancarias de Daniela y las empresas fantasma que había creado. Contraté a un investigador privado que rastreó el dinero desaparecido. De los $400,000 iniciales, 150,000 estaban en la cuenta de las Islas Caimán. 200,000 habían sido gastados en lujos para Daniela, viajes a Europa, un auto deportivo, ropa de diseñador, y el resto había desaparecido en pagos a cómplices. El investigador descubrió que Roberto Salinas, el supuesto agente inmobiliario, era en realidad el novio secreto de Daniela. Tenía antecedentes penales por estafa. Habían planeado todo juntos durante más de un año. También descubrimos que el doctor Mendoza había hecho esto antes. 3 pacientes anteriores habían reportado circunstancias similares, pero ninguno había podido probarlo. Yo sería la que finalmente lo detendría. Mientras tanto, tuve que enfrentar el daño a mi reputación. Daniela había difundido la historia de mi supuesta demencia entre clientes. Proveedores, empleados, muchos creían que realmente estaba senil. Tuve que reunirme con cada uno. Mostrar documentos médicos de evaluaciones independientes, que probaban mi competencia mental, explicar la traición. Algunos me creyeron de inmediato, otros mantuvieron su distancia, escépticos. Mi contador, el mismo que había participado en la reunión donde me declararon incompetente, vino a disculparse. «Elena, lo siento. Daniela fue muy convincente.
Tenía documentos, testigos. Nunca imaginé que todo era fabricado, dijo con vergüenza genuina. La confrontación final ocurrió en la corte 6 semanas después de mi liberación. Daniela llegó vestida como la sobrina devota, con un vestido conservador y el cabello recogido. Me miró con una expresión que intentaba transmitir dolor y confusión. «Tía Elena, no entiendo por qué estás haciendo esto. Solo intentaba cuidarte», dijo con voz temblorosa frente al juez. El abogado de Daniela, un hombre caro con traje italiano, argumentó que yo efectivamente había firmado el poder notarial durante un momento de lucidez y que todo el dinero había sido invertido legalmente. Javier Solís se puso de pie. Era más bajo que el abogado de Daniela, pero su presencia llenaba la sala. Su señoría, la defensa argumenta inversiones legales. Permítame presentar evidencia de que los locales comerciales donde supuestamente se invirtieron $400,000 no existen. Aquí están las fotografías tomadas por mi cliente, corroboradas por un investigador independiente. También tengo los registros de las cuentas bancarias, mostrando transferencias a las Islas Caimán, compras de lujo y pagos a Roberto Salinas, conocido estafador y novio secreto de la acusada. Presentó documento tras documento, las fotografías de los locales inexistentes proyectadas en una pantalla gigante, los extractos bancarios mostrando el desfalco sistemático, el testimonio del perito calígrafo confirmando que mi firma en el poder notarial era falsa, el testimonio de Lucía sobre el plan de electrochoques. Cuando el testigo sorpresa entró, Daniela se puso pálida. Era Roberto Salinas. Había hecho un trato con la fiscalía a cambio de testificar contra ella. Daniela Márquez me contactó hace 2 años con un plan. Me dijo que su tía era rica y vieja, que podíamos robarle todo si la hacíamos parecer demente. Yo conseguí al doctor Mendoza, quien ya había hecho esto antes. Daniela falsificó los documentos. Yo actué como el agente inmobiliario. Dividimos el dinero 50-50, hasta que ella decidió quedarse con mi parte también, declaró Roberto sin mirarla. Daniela perdió la compostura. Mentiroso. Tú me manipulaste. Yo solo quería proteger a mi tía de tu influencia. Pero ya era tarde. El juez había visto suficiente evidencia. Señorita Márquez, es evidente que participó en un esquema elaborado y premeditado de fraude contra su tía. Los cargos contra usted son graves. Además del fraude financiero, conspiró para privar a la señora Elena Márquez de su libertad mediante internación psiquiátrica falsa. Esto constituye secuestro agravado. Daniela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de rabia por haber sido descubierta. Ella nunca me valoró. Trabajé como esclava en sus tintorerías durante años. Me debía ese dinero, gritó finalmente dejando caer todas las máscaras. El juez golpeó su mazo. El derecho a una herencia no justifica el crimen, señorita. La declaro culpable de todos los cargos. La sentencia será dictada en 2 semanas. Cuando se llevaron a Daniela esposada, me miró con un odio puro. Ojalá te hubieras muerto en ese hospital, vieja ridícula, escupió. No respondí. Solo sentí una tristeza profunda por la niña, que había criado y la criminal en que se había convertido. 2 semanas después, Daniela fue sentenciada a 12 años de prisión por fraude, falsificación, secuestro y conspiración. Roberto Salinas recibió 8 años. El doctor Mendoza enfrentaba cargos federales por múltiples casos de abuso médico y recibió 15 años. La restitución ordenada por el juez significaba que Daniela debía devolverme todo el dinero robado, más intereses y daños punitivos. Pero el dinero gastado no podía recuperarse. De los $400,000, solo recuperé 170,000 de las cuentas congeladas. El resto se había evaporado en lujos, viajes, pagos a cómplices. Más doloroso que la pérdida financiera fue la pérdida emocional. Había criado a Daniela durante 20 años. La amé como a una hija, y ella me había visto solo como una fuente de dinero, un obstáculo a eliminar. Pasé meses en terapia procesando la traición. Mi terapeuta me dijo que el trauma de ser traicionado por familia es uno de los más profundos que existe. Cuestionas tu propio juicio, tu capacidad de confiar, tu valor como persona, explicaba. Tenía razón. Me preguntaba constantemente cómo no había visto las señales, cómo había sido tan ciega, pero mi terapeuta me recordaba que los manipuladores expertos son así, invisibles hasta que ya es demasiado tarde. Reconstruir mi negocio fue más fácil que reconstruir mi confianza. Recuperé el control de mis tintorerías, aunque 2 habían sido vendidas por Daniela y no pude recuperarlas. Las 10 restantes seguían operando. Mis empleados leales, los que nunca creyeron la historia de demencia,
Me recibieron con lágrimas y abrazos. Lucía, la enfermera que me ayudó, vino a verme un mes después del juicio. Le ofrecí una recompensa en efectivo, pero la rechazó. Señora Márquez, solo hice lo correcto. Pero si quiere ayudarme, estoy estudiando para ser abogada por las noches. Es caro, dijo tímidamente. Le pagué toda su educación. Hoy, Lucía Ramos es abogada especializada en defender víctimas de abuso de ancianos. Dice que yo inspiré su carrera. El caso recibió mucha atención mediática. Periódicos, programas de televisión, todos querían contar mi historia. Al principio me negué, sintiendo vergüenza por haber sido víctima. Pero luego comprendí que mi historia podía ayudar a otros. Empecé a hablar públicamente sobre fraude familiar, sobre cómo los ancianos son particularmente vulnerables, sobre las señales de advertencia que yo ignoré. Recibí cientos de cartas de personas que habían vivido traiciones similares. Algunas habían perdido todo. Otras habían logrado salvarse como yo. Cada carta me recordaba que no estaba sola. Un año después del juicio, visité a Daniela en prisión. Javier Solís me advirtió contra esto. Elena, no le debes nada. No necesitas cerrar esto visitándola, dijo. Pero yo necesitaba entender. Necesitaba mirarla a los ojos, una última vez, e intentar comprender cómo el amor se había convertido en odio. Daniela estaba más delgada, con el cabello corto y sin el maquillaje perfecto que siempre usaba. Nos sentamos en una sala de visitas con una mesa entre nosotras. Un guardia nos observaba desde la esquina. No esperaba que vinieras, dijo Daniela sin mirarme directamente. Yo tampoco esperaba venir, pero necesito preguntarte algo. ¿En algún momento me amaste realmente o siempre fui solo una fuente de dinero? Daniela se quedó callada por largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave, menos defensiva. Te amaba cuando era niña. Cuando mamá murió, tú fuiste mi salvación. Pero a medida que crecí, ese amor se complicó. Me comparaba contigo constantemente. Nunca era suficiente. Tú construiste un imperio de la nada y yo solo era la sobrina que ayudaba. El resentimiento creció sin que me diera cuenta. Roberto me convenció de que merecía más, que estabas controlándome con tu generosidad. Y cuando empezamos a planear, ya no podía retroceder. Cada mentira exigía otra mentira más grande, hasta que me perdí completamente. Había honestidad en sus palabras, pero no arrepentimiento real. ¿Sabes qué es lo más triste, Daniela? Que si me hubieras pedido el dinero, te lo habría dado. Si me hubieras dicho que te sentías menos valorada, habríamos trabajado en eso. Pero elegiste el camino más oscuro. Lo sé. Y voy a vivir con eso el resto de mi vida, respondió Daniela finalmente mirándome. Vi lágrimas en sus ojos. Tal vez eran reales, tal vez no. Ya no podía confiar en nada que viniera de ella. Me puse de pie para irme. En la puerta me volteé. Tu madre estaría devastada por lo que hiciste, pero también estaría orgullosa de que al final enfrentaras las consecuencias. Eso al menos habla de algo de dignidad. Daniela asintió, y por primera vez vi algo que podría haber sido remordimiento genuino en su expresión. Salí de esa prisión sabiendo que nunca volvería. Daniela era ahora parte de mi pasado, una herida que cicatrizaría con tiempo, pero dejaría una cicatriz permanente. Hoy, 3 años después de la traición, mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio. Mi negocio se recuperó, aunque nunca volverá a ser tan grande como antes. Perdí dinero, perdí propiedades, pero gané algo más valioso: conocimiento. Ahora sé que el amor familiar no es inmune a la corrupción, que la confianza debe ganarse continuamente, no darse ciegamente, que las señales de problemas a menudo están ahí, pero nuestra necesidad de creer en el bien de las personas que amamos nos ciega. Creé una fundación para ayudar a víctimas de abuso financiero familiar. Trabajo con abogados, trabajadores sociales y psicólogos para identificar casos de explotación de ancianos. Doy charlas en centros comunitarios sobre cómo protegerse. Ayudé a cambiar leyes locales para hacer más difícil que alguien sea internado psiquiátricamente sin evaluaciones independientes múltiples. Mi caso se convirtió en precedente legal. Ahora es más difícil falsificar documentos médicos para declarar a alguien incompetente. Los hospitales tienen protocolos más estrictos. Eso no devolverá mi dinero ni mi confianza traicionada, pero al menos otras personas estarán más protegidas. Perdonar a Daniela es algo que no sé si alguna vez lograré completamente. Algunos días siento lástima por ella, por cómo el resentimiento envenenó su corazón. Otros días siento rabia por los años robados, por el dinero perdido, por la humillación de estar encerrada y sedada mientras el mundo pensaba que estaba loca. Pero lo que sí he logrado es perdonarme a mí misma. Perdonarme por haber confiado, por haber amado sin reservas
por no haber visto lo que no quería ver. No fue mi culpa. Yo actué con amor y honestidad. Daniela eligió la traición. Ella carga con esa responsabilidad, no yo. El legado de mi hermana Rosa vive de una forma diferente ahora, no a través de su hija, quien la deshonró con sus acciones, sino a través del trabajo que hago para proteger a otros. Rosa era generosa y compasiva. Cada persona que ayudo a través de mi fundación es un tributo a su memoria. Esta historia que les he contado no es solo mía, es la historia de miles de personas mayores que son traicionadas por familia cada año. Algunos pierden todo y nunca se recuperan. Yo tuve suerte. Tuve a Lucía, quien arriesgó su trabajo para ayudarme. Tuve a Javier Solís, quien creyó en mi historia cuando nadie más lo hizo. Tuve recursos para pelear legalmente. Muchas víctimas no tienen esa suerte. Por eso comparto mi historia, para que sepan que no están solos, para que entiendan que ser traicionado por familia no es vergonzoso. La vergüenza recae completamente en quien comete la traición. Y para que sepan que es posible sobrevivir, recuperarse y encontrar propósito en el dolor. Si están pasando por algo similar, busquen ayuda. Hablen con un abogado. Documenten todo. No se queden callados por vergüenza o por amor malentendido. La familia que te traiciona deja de ser.